seminario se va a dividir en dos partes. Una primera parte que va a ser la continuación del comentario que Lacan viene haciendo sobre el texto de Platón, sobre el banquete de Platón, y la segunda parte va a ser una exposición sobre mi posición clínica, ya desde mi perspectiva, de lo que el psicoanálisis para mí puede implicar en relación a la cuestión de la muerte vinculada a la belleza. Entonces, voy a tomarme una primera parte más o menos corta para hablar lo que Lacan plantea en este momento, y después avanzaremos sobre esta cuestión. Bien, comencemos. Ustedes recuerdan que el texto del banquete, yo les decía, está estructurado de tal manera que uno puede reconocer dos escanciones. La primera escansión tiene que ver con la risa, cuando había un cierto orden, pero como uno de ellos tiene hipo, se tiene que cambiar el orden, y ya vimos aquí que el hipo responde a que estaba muerto de la risa. Fue la primera escansión. Pero la segunda escansión es mucho más escandalosa. Una vez que Sócrates ha hablado, que ha hecho hablar a Diotima, que se ha plantado el meollo de la propuesta platónica de que el amor es un demonio, es un daimón, y que de algún modo el amor es eso que permitiría que uno pudiera percibir la belleza. Después de eso, el escándalo es que llegan unos borrachos. ¿Se acuerdan que ellos habían pactado que no más vino y que con lo que ya traían, con eso alcanzaba? Y de repente irrumpe nada más y nada menos que Alcibiades. Alcibiades no es cualquier personaje. Alcibiades es un héroe. Y a partir de que irrumpe Alcibiades, todo cambia. Fíjense, una de las cosas curiosas es que muchas veces cuando en el campo de la filosofía se estudia el banquete de Platón, en general uno estudia hasta que Platón habla, él y Diotima, y se queda uno con la relación amor-belleza. Esto de que llega un borracho, interrumpe y hace otra cosa, no siempre es querido por los filósofos. Pero para nosotros es muy importante. Llega Alcibiades, llega borracho, ¿no? Dice que hay que seguir tomando, y dice que como no pudo festejar a Agatón como se lo merecía, llega en ese momento a la casa de Agatón para poder tensar guirnaldas en el cuerpo del poeta. Y entonces llega y va y se tumba. Y se tumba sin darse cuenta entre Agatón y Sócrates. Ya que está tumbado, voltea y ve a Sócrates y dice: en la reunión acabo de reconocer a Sócrates. Y entonces es muy interesante porque lo que hace Alcibiades es cambiar todo. Y dice: ¿qué es lo que estaba pasando? Ya le cuentan de qué se trata, que era un elogio del amor. Y Alcibiades dice: no, primero yo voy a ser el barman, o sea, yo me voy a encargar de lo que tiene que ver con las bebidas, y después yo no voy a hacer un elogio del amor. Propongo que uno haga un elogio de quien tiene a su derecha. Y a quien él tenía a su derecha es nada más y nada menos que a Sócrates. Cuando Sócrates se da cuenta de esto, le dice a Agatón: no permitas que este hombre me haga daño, porque cada vez que yo estoy con otro, se pone celoso y es capaz hasta de golpearme. Alcibiades le dice: tampoco exageres, Sócrates, ¿no? Y entonces dice: no, yo no voy a hacer un elogio del amor, voy a hacer un elogio de Sócrates. Y les aseguro algo, dice: solamente diré cuestiones del orden de la verdad. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos planteado que el giro que se da con la intervención de Sócrates es que ya no se trata más de un elogio del amor y sus cualidades, sino que ahora estamos ante la posibilidad de pensar el campo de la verdad? Y entonces la entrada de Alcibiades hace una declaración: diré la verdad. Incluso le dice a Sócrates: si en algún momento tú te das cuenta que yo no estoy diciendo la verdad, interrúmpeme. Y dice: el modo como diré la verdad de Sócrates
es a partir de imágenes, es decir, de lo que llamamos eicones. Ustedes saben que Platón utiliza en diversas ocasiones la posibilidad indirecta de, para hablar de alguien, hablar a partir de una imagen. Y la imagen que propone Alcibíades para desenmascarar a Sócrates, porque eso es lo que él quiere, es justamente señalar que Sócrates es como un sileno. Sileno, ustedes saben, es una figura el sileno tiene dos dimensiones. Por un lado es un personaje mítico, que fundamentalmente frecuentaba el séquito de Dionisio y que la leyenda señala que tiene una gran sabiduría, pero que fundamentalmente eran muy feos. Entonces, por un lado dice, es un sileno, porque aparecería como un personaje mítico de la fealdad, pero por otro lado, los silenos son unos ciertos embalajes, una especie de continente, joyero o cajita. Para los occidentales y los modernos sería como las matrushkas. ¿Recuerdan estas matrushkas rusas? Que se abre y adentro hay otra matrushka, y se abre y adentro hay otra matrushka. Pues parece que el sileno tenía por un lado esta dimensión mítica, y por otro lado los silenos eran embalajes, eran cajitas, eran joyeros que contenían adentro algo. Justamente Alcibíades dice, Sócrates es como un sileno, específicamente como el sileno de Marcias. Este es un personaje mítico, ustedes recuerdan, que se dice que es el inventor de la flauta doble. Y esto tiene que ver con que una de las diosas tira la flauta y prohíbe a todos que la usen, y él toma la flauta y la vuelve mágica, y con eso embruja a quien la escucha. Pero donde más pone el acento Alcibíades es justamente que adentro de Sócrates, para quien sabe ver bien, dentro de este sileno, de este embalaje, de esta cajita, de este joyero, dentro justamente, si alguien lo ve bien, lo que aparece es un agalma. Agalma es la palabra que utiliza Sócrates en griego, y de algún modo lo que él dice es: Sócrates se siente muy atraído por la belleza y la juventud de los muchachos, y aparentemente este amor lo hace enloquecer por ellos. Sin embargo, cuando se pone serio y se abre un poquito, en su interior, dentro, para quien sabe mirar, se ven los agalmatas. Los agalmatas, las agalmatas, que están en su interior, y lo que producen estas amalgatas, estas agalmatas, este agalma, producen algo del orden de la magia. La traducción que se ha dado de agalma es, en general, imagen sagrada. Tanto Gredos como otros autores colocan las agalmas como imágenes sagradas. De hecho, Platón lo dice así. Sócrates se hace chistosito, como quien dice. Continuamente se hace el ignorante y bromea con los hombres. Eso lo hace toda la vida. Pero cuando se pone serio y se abre, no sé si alguno ha visto sus sagradas imágenes interiores, tan áureas y nobilísimas, tan admirables que, en pocas palabras, debía hacerse lo que Sócrates ordenara. Entonces,
Alcibiades dice que dentro de Sócrates, quien sabe verlo, lo que se ven son estas imágenes sagradas, estas agalmas, agalmatas, ¿sí? Y justamente lo que aquí se ve es un efecto mágico. Y es desde esta lectura al pie de la letra en griego que Lacan va a promover, esa es mi lectura, una gran subversión de lo que hasta entonces se había dicho del amor, a partir de introducir el concepto de agalma. Y ustedes recuerdan, toda una clase la dedica a dar diversas modalidades de pensar la dimensión y la cuestión del agalma. Incluso Sócrates también, pero Lacan presenta diversas modalidades de pensar el agalma. Por ejemplo, agalma, en un sentido estricto, sería un adorno o un ornamento, porque viene del verbo agaló, que significa adornar o engalanar. Pero también agalma puede significar estatua o estatuilla. De hecho, Platón utiliza la palabra teón agalma, que es estatuas, pequeñas estatuas de los dioses. Evidentemente, un agalma, como algo que es un adorno, como algo que está del orden del ornamento, que es una estatua, una estatuilla, tiene una función de fetiche, es decir, embruja, hechiza, seduce, hace que cuando uno lo ve en alguien, dentro de alguien, produzca justamente el poder de hacer de esta persona que lo ve cualquier cosa que quien lo tiene desee. Si uno se va a las raíces de agalma, encontramos que tiene que ver con agabos. Agabos es fundamentalmente yo admiro, pero también yo celo. ¿Sí? Esto viene de también la raíz agalos, que significa brillante. ¿Sí? Y tomado la parte, digamos, gal y gel, que tiene que ver con agalma, gal y gel, se asocia fundamentalmente a galante y a brillo. De ahí viene galanura, galante. ¿Sí? Y Lacan, y esto es lo que es muy interesante, señala cómo esta es también la misma raíz de Agatón. ¿Sí? Agatón, el poeta, a quien Alcibiades va a premiar con su presencia y sus guirnaldas, que significa el brillante o el admirable. Y Lacan, para mostrar toda la importancia que va a tener la función de la agalma, va a tomar 3 ejemplos de la historia y de la literatura. La primera tiene que ver con Eurípides y es la historia de Hécuba. No voy a relatar aquí, ustedes conocen estas historias. Hécuba era una reina que cuando cae Troya envía a su hijo a un reino, y cuando el rey de ese reino sabe que Troya ha caído, mata al hijo de Hécuba. También ella es tomada prisionera y junto con su hija Polixena, ¿sí? Es tomada prisionera, y hay un momento donde Polixena prefiere morir sacrificada antes que ser esclava. Cuando se descubre esto, Hécuba hace una trampa para matar al rey donde envió a su hijo, y entonces es castigada. Y el castigo tiene que ver con el exilio. Y el exilio ocurriría fundamentalmente en Delos. Delos es un territorio mágico donde no se puede ni parir ni morir. Y lo característico de Delos, que es un lugar que apesta, es que en el centro de Delos hay una palmera que es llamada agalma. Agalma, del dolor de lo divino. Esa es la primera referencia que da
Lacan. Las otras dos referencias van a tener que ver con la Odisea, el libro 3 y el libro 4, es decir, con Homero. En el libro 3, o de la Telemaquia, se cuenta que hay un sacrificio donde se va a matar a un animal bovino, pero se le solicita a un discípulo de Hefaistos, que es el dios, digamos, del fuego, el dios que hace con las joyas. Se le solicita que a este bovino se le ponga un agalma en los cuernos, y que se le ponga un agalma, justamente un ornamento, para distraer, para engañar a los dioses. Hasta ese nivel era pensado el poder del agalma. El tercer ejemplo que da Lacan tiene que ver con el libro 7, que es la toma de Troya. Porque justamente el caballo de Troya, cuando dejan este obsequio y dejan el caballo de Troya, y los troyanos lo introducen digamos, detrás de las grandes fortificaciones, los troyanos se preguntan dos cosas: ¿tenemos que ver qué hay adentro, o tenemos que colocar este regalo, este gran caballo, en la colina para que sea un mega agalma, es decir, un objeto maravilloso, un ornamento que muestre algo del orden de lo invisible? El último ejemplo que da Lacan tiene que ver justamente con la hija de Hécuba, con Polixena, porque ella muestra un seno redondo, perfecto, como si fuera una agalma. Y de ahí, después de todo este rodeo, incluso de erudición de Lacan respecto a la literatura griega y a la función de la agalma en los textos griegos, Lacan va a decir: ¿qué es el agalma para los psicoanalistas? El agalma para los psicoanalistas es el objeto, y estrictamente el objeto parcial. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser fundamental para Lacan esta dimensión, este descubrimiento que le hace Sócrates, que le da Platón, de la función del agalma como un objeto maravilloso, con un objeto encantado, con un objeto que hechiza, con un objeto que está dentro del sileno, dentro de esta, digamos, de esta caja que es Sócrates? Porque justamente a partir del agalma, como objeto parcial, Lacan va a avanzar dos cosas fundamentales. Primero, la cuestión del objeto rompe todo lo que hasta ahora se había venido diciendo respecto a lo que es el amor. ¿En qué sentido? Que cuando hablamos de este objeto, de este agalma, y Alcibíades lo dice claro, y Sócrates también, ¿qué quiere Alcibíades? Alcibíades quiere a Sócrates para él. Es decir, lo que produce la dimensión del objeto es la codicia. Cuando yo me enamoro, yo quiero que ese objeto de amor sea mío, no quiero que sea de nadie más. Entonces, todo esto que supuestamente el amor tenía que ver con cómo a partir del cuerpo del otro yo podía mirar a la belleza, y a partir de mirar a la belleza yo encontrar la verdad y el bien, lo que Lacan dice es, la otra lectura es que la inclusión del objeto mágico o del otro en el campo del objeto lo que produce es una desarmonía. No es cierto, dice Lacan, que el amor tenga que ver con la armonía, la comunicación, el tú estás bien, yo estoy bien. Es cuestión de que hablemos, tu mensaje no pasa claro. Mi amor, es que si tú y yo hablamos vas a ver que vamos a arreglar las cosas, es cuestión de tiempo. Mierda. O sea, no es cierto. La cuestión del objeto justamente lo que introduce es que si hay algo que no sea armónico y que no tenga que ver con la mirada de la belleza en el campo del bien, es justamente la dimensión del objeto. Digamos que el amor humano, el amor de los mortales, atañe a la codicia, atañe a la posesión,
y no tiene que ver con el bien de las almas inmortales mirando a la belleza que se aleja en un atardecer en Acapulco, aunque no hayas tomado ni un tequila o un mezcal. No, tiene que ver con otra cosa. Pero lo que también va a subvertir, incluso lo más nuevo que se ha leído en filosofía, es que en el amor no es cuestión de dos, sino es cuestión de tres. De Alain Badiou a Byung-Chul Han, que plantean que el amor tiene que ver con dos, que tendría que ver con la diferencia, que tendría que ver con el sujeto y la alteridad. De ahí a Platón con Diotima, que siempre coloca la dimensión amorosa a partir de dos, es decir, del sujeto y del otro, que sería a partir de su cuerpo, después todos los cuerpos y después la belleza. Lo que Lacan va a plantear es que justamente en el amor, y esta es la gran subversión, se trata de tres: del sujeto, del otro y del objeto. Esta introducción del objeto va a cambiar todo el modo de ver el amor. Es uno de los grandes filósofos contemporáneos, es Alain Badiou. Es tal vez, junto con Zizek, uno de los filósofos que más ha influido en lo que tiene que ver con el pensamiento contemporáneo del siglo XXI. Discípulo de Lacan, discípulo de Deleuze, discípulo de Derrida, ha permitido llevar el pensamiento a la altura incluso del campo no solamente universitario, sino político. Uno de sus grandes textos es el Elogio del Amor. El Elogio del Amor, justamente él plantea que el amor tiene que ver con el dos, no con el uno de la metafísica, no con el uno de la fusión, sino con el dos de la diferencia. Esto lo retoma, incluso es citado por Byung-Chul Han en el libro que les propuse que leyeran sobre Eros, donde habla de la alteridad, de la dificultad del otro, de que justamente el otro es lo que no se deja aplacar, que no tiene que ver con la dialéctica, sino que tiene que ver con la diferencia. Bueno, el psicoanálisis no aceptaría que el amor sería la fusión teológica de la esfera, es decir, donde se encuentran las medias naranjas, pero el psicoanálisis también subvierte que el amor tendría que ver con dos, y por eso todo el campo filosófico, insisto, de Platón a Badiou y a este filósofo, serían trastocados por esta propuesta de Lacan. Para Lacan, incluso Diotima, que habla de relaciones duales, el amor se sostiene en la triplicidad. Esto va a implicar que no una dialéctica del sujeto y el otro, va a implicar una topología, es decir, una nueva modalidad de pensar las relaciones de una manera especial y de una manera topológica. ¿Por qué una topología? Porque fíjense, el objeto como agalma estaría dentro, pero al mismo tiempo fuera. Y entonces lo que Lacan va a avanzar es justamente la dimensión de la topología. Pero esto es radicalmente freudiano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que plantea Freud que hace que el aparato psíquico funcione? Que el objeto está perdido. Que el objeto está perdido desde siempre. Y que lo que busca el aparato psíquico es que cuando haya una moción de deseo, el aparato psíquico lo que busca no es encontrar un objeto, sino reencontrar el objeto perdido de la primera y mítica satisfacción. Por lo tanto, todo amor, toda pasión amorosa, en el fondo, es un acto de transferencia. Es decir, ese amor que tiene que ver con el objeto mítico de la primera satisfacción es transferido a un intento de reencontrar ese objeto perdido. En este sentido, la crítica de Lacan no va solamente a esta posición filosófica que cree que el otro aparece como un objeto de unidad. Desde Badiou hasta el coreano, este otro, esta alteridad, porque recuerdan que en francés no existe la palabra autrité, es decir, cuando uno habla de l'autre, el otro, está l'autre imaginaire
es decir, el otro imaginario, lo que es A minúscula, ¿no? Y el gran otro u otro simbólico. Pero a eso se le llama alterité, es decir, es la alteridad. En castellano tenemos otredad, que tiene que ver con este otro, y tenemos alteridad. ¿Sí? Esto es muy importante por lo siguiente. Lo que Lacan va a proponer es que el objeto es parcial y que no existe en el psicoanálisis esta ilusión de que el otro aparezca como un objeto gestalt, como un objeto unidad, como un objeto total. En este sentido, lo que va a cuestionar Lacan es que muchos psicoanalistas creen que el otro como objeto es una totalidad, es redondo, es esférico. Y por lo tanto creen que el sujeto, a lo largo de las diversas posiciones del objeto parcial, al final, en la genitalidad, encontraría un objeto maduro, unidad, genital y de algún modo que completaría el sujeto. Esa es la gran crítica que Lacan le hace a toda la concepción de relación de objeto. Porque si esto es así, tendríamos una nueva moral, esta vez psicoanalítica. Es decir, el sujeto tendría que encontrar un objeto total, redondo, plano, genital, maduro, y entonces el sujeto podría encontrar el amor y la felicidad. Ja. Justamente, Lacan critica claro y fuerte esta posición. El objeto en psicoanálisis es parcial. Tiene que ver con algo del cuerpo parcializado. No hay posibilidad de pensar un objeto unidad. Y lo dice así. En la página 170 de su seminario dice: pues bien, así es. Nosotros también hemos borrado tanto como hemos podido lo que significa el objeto parcial. Hay allí un hallazgo, el del aspecto fundamental parcial del objeto como eje, centro, clave del deseo humano. Dice, pero no, nada de eso. Nuestro primer esfuerzo fue interpretarlo orientándolo hacia una dialéctica de la totalización, convertirlo en el objeto plano, en el objeto redondo, en el objeto total, el único digno de nosotros, el objeto esférico, la totalidad del otro. Y dice, critica Lacan, aún tomando las cosas de esta forma, no se nos ha ocurrido decir que este otro como objeto del deseo es quizá la suma de un montón de objetos parciales. Y dice, sin anestesia. Y ciertamente, uno está obligado a dejarlo de lado cuando se toman las cosas en esta perspectiva particularmente simplificada, que con la idea de una armonía preestablecida supone el problema resuelto, a saber que en suma, en lo que critica, basta con amar genitalmente para amar al otro por él mismo. Esto es precisamente lo que Lacan va a criticar. De hecho, hay algunos autores que hablan en la relación de objeto que el sujeto en la cúspide del desarrollo psicosexual, ahí donde habría objetos parciales, se unificaría el objeto en lo que llaman un objeto oblativo. La oblación es muy fuerte, que los psicoanalistas puedan decir algo así. La oblación es el ofrecimiento o sacrificio a una divinidad. Es decir, es como si el amor genital maduro, esférico, unitario, sería amar a Dios, amar en una unidad como se amaría a Dios. La otra crítica que hace Lacan, con esto termino esta primera parte, es que hay quien cree que decir que el otro es objeto es denigrante.
como que en el fondo lo que uno ama no es al otro como objeto, sino al otro como sujeto. Como si yo dijera que amar al otro como objeto tendría que ver con que el otro sería el objeto de mi placer o de mi goce. Y Lacan dice, no nos confundamos. Hablar del otro como objeto no le quitaría valor. No más que decir que uno ama al otro como sujeto, porque en el fondo, sujeto somos todos como cualquiera. Si la definición de sujeto es lo que es representado por un significante para otro significante, ¿cuánta más valía tendría que a mí me amen como sujeto o como objeto? Y Lacan es bien claro. Si ponemos el acento en amar al otro en el campo del objeto, esto es lo maravilloso, es porque cuando yo me enamoro, el otro en tanto esta dimensión de objeto, aparece como radicalmente diferente de todos los demás. Y se produce un hechizo, una magia de que te amo a ti y solo a ti. Y que algo en ti singular, irrepetible, en tanto objeto pude encontrar que jamás he encontrado en nadie más. Amar es encontrar en una diferencia irrepetible algo que me fascina, que me hechiza, que me captura y que me secuestra, y que tiene que ver contigo, amor, en el campo del brillo del objeto, es decir, en el campo del agalma. Bien. Esta es la primera parte, lo voy a retomar por lo que todo esto implica. Fíjense, si esto hace un cambio en el campo del amor, que no se trata de dos, sino de tres, y que en el campo del amor lo que aparece como el motor del deseo es un objeto agalmático, quienes conocen a Lacan saben que de aquí va a surgir el objeto A. El objeto A que tiene que ver justamente con esta dimensión de agalma. Pero voy a dejar aquí y voy a entrar a la segunda parte. Porque al final del seminario anterior se me acercó alguien y me dijo: doctor, no me gustó su clase. Y no me gustó fundamentalmente lo último, porque es como si la muerte fuera lo más importante. Y entonces, ¿cuál es nuestra posición en el mundo? Justamente por esta interlocución, por esta pregunta, me parece que es necesario desplegar en toda su fuerza y tal vez en todos sus matices justamente lo que desde mi perspectiva creo es la posición clínica, lo que es mi clínica y desde mi perspectiva la clínica del psicoanálisis, y que la clínica del psicoanálisis no es sin relación con la muerte, pero tampoco es sin relación con la belleza. Y de hecho, la clínica no es sin relación con el vínculo entre la muerte y la belleza. Es por eso que me voy a permitir hacer una amplia exposición de lo que desde mi perspectiva es lo vivo, curiosamente, aunque se hable de la muerte, de la clínica psicoanalítica. Ustedes recuerdan que en el seminario anterior yo cité a Michel Foucault. Michel Foucault es el autor más citado en, digamos, la modernidad. Y cité específicamente la última parte de su obra, que es la historia de la sexualidad. Y yo les decía que específicamente en el tomo 2 y 3, Foucault trabaja lo que llamaríamos la cuadrimétrica de la sexualidad. Es decir, la experiencia de la sexualidad se divide en 4 dimensiones: la dietética, que es el vínculo con el cuerpo; la económica, que es la relación con la esposa; la erótica, que atañe al vínculo con los muchachos; y la experiencia filosófica, que tiene que ver con la verdad. Pero toda esta cuadrimétrica de la sexualidad es pensada desde Foucault a partir de un punto fundamental, que es la cuestión del placer. Y entonces en la dimensión del placer es que señalábamos las 4 dimensiones, que es la afrodicia, la cresis,
la encrateia y la sofrosine. ¿Se acuerdan? Fue lo que trabajé aquí el seminario anterior. Justamente es a partir del campo del placer como yo quisiera presentarles la cuestión de la clínica del psicoanálisis. Y para ello me voy a permitir retomar algunas cosas que ya he trabajado en otros lugares, pero que hoy quisiera aquí dejar muy claro por todo lo que implica la apuesta de este seminario. Si estoy hablando del placer, permítanme hacer una brevísima historia, una arqueología del placer. Y si uno tiene que hablar de la práctica del placer, imposible no remitirse a los griegos. Ustedes saben que hay muchas escuelas griegas, específicamente del campo del placer, porque es el principio de la propuesta ética. Solamente señalaré algunas. Comienzo con los hedonistas. Para los hedonistas, el fin de la vida es el placer. En este sentido, el placer aparece para el hedonismo como un fin natural. Si el placer es el fin natural, el placer se presenta de algún modo como el soberano bien. Para los hedonistas está clarísimo. Ante la posición de los hedonistas surge nada más y nada menos que Platón. Y Platón también vincula el placer con el bien y dice: si el placer es mesurado, el placer es un bien. Pero si el placer es desmesurado, va más allá o en contra de la sofrosine, el placer estaría en el campo del mal. Vinculado con Platón, aparecería la propuesta de Aristóteles. Aristóteles, ustedes lo saben, lo que va a decir es: no, señores, el placer no es el bien por excelencia. El bien es el objetivo de la vida, y no solamente el bien, dice Aristóteles, sino la vida es guiada por el soberano bien. Quien ha conocido el soberano bien no querrá otra cosa que vivir de acuerdo a él. Y entonces Aristóteles quita de un golpe la propuesta de los hedonistas de que el placer era el soberano bien y dice: no, el placer, si es, digamos, con mesura, el placer es un signo del bien si está temperado. En cambio, si el placer soñara con la desmesura, el placer llevaría al campo de lo bestial. Hay otra doctrina griega que va a poner especial énfasis en la cuestión del placer, que es el estoicismo. Para el estoicismo, el fin de la vida es la felicidad. Y como el fin de la vida es la felicidad, es decir, la perfección, para los estoicos, el fin de la vida tendría que ver con la perfección, y en este fin de la perfección el placer estorba. Es decir, no solamente no es el soberano bien, el placer, sino el placer en la búsqueda de la perfección es algo que hay que dejar de lado. Tanto la propuesta platónica, aristotélica, como estoica va a desembocar en tanto doctrina, en una nueva posición que va a atravesar todo Occidente, que es la doctrina cristiana, específicamente del lado del catolicismo. Lo que va a proponer la doctrina cristiana, no estoy hablando de religión, estoy hablando de doctrina, lo que va a proponer es que el placer en sí mismo no es bueno o malo, pero tiene que estar exiliado del cuerpo. Es decir, no se trata de tener un placer corporal, sino que el placer tendría que ver con la palabra y la oración a Dios. El cuerpo deviene el espacio de lo pecaminoso si se utiliza para la vivencia del placer. El cuerpo devendría entonces el territorio del mal si se utiliza para vivenciar el placer. Fíjense, hasta aquí podríamos decir, hasta aquí en esta brevísima arqueología, que habría dos grandes posiciones frente al placer. Por un lado,
todas las éticas o posiciones filosóficas que plantean que si se trata de la mesura, de la temperancia o de la dimensión limitada, el placer aparecería como un bien. Si el placer es excesivo, intemperante, es infinito y tiende a la desmesura, el placer se presentaría como un mal. Si yo digo que el placer es infinito, históricamente yo tendría que proponer otra palabra. Yo les propongo que el placer pensado como infinito puede nombrarse goce, porque justamente el goce es un placer que no quiere límites, es un placer ilimitado, desmesurado. Si esto es así, lo que cuestionarían, perseguirían y criticarían las éticas de la mesura es al goce. De hecho, ustedes se dan cuenta que esta ética de la mesura sigue siendo vigente en nuestros días, ¿no? Todo con medida, nada con exceso, todo lo que tiene que ver justamente con la mesura, con la sofrosine, con la temperancia. Estas éticas de la temperancia lo que cuestionaría sería la cabalgata del goce. Volvamos rápidamente a esta historia del placer, verán por qué me tomo este trabajo. Curiosamente, quienes van a incluir al campo de lo humano la dimensión del placer van a ser los empiristas. Los empiristas dicen, no puede ser que exista acción humana que no implique una cierta cantidad de placer en el cuerpo. El empirismo propone que para que se ejerza el campo del trabajo es necesario que cuando uno realice el trabajo haya algo del orden del placer, que no puede ser solamente por obligación o por necesidad, que si nada más fuera obligación o necesidad, el trabajo se vendría abajo. Entonces son los empiristas justamente lo que introducen esta dimensión del placer. Fíjense, puestas aquí, uno podría decir que llegado el siglo XIX, frente al placer habría dos grandes posiciones de la práctica. Por un lado, estaría la posición utilitarista, que diría que el placer es una cantidad mínima necesaria para que pueda haber una realización de un trabajo humano. Pero en el siglo XIX surge una nueva corriente que no tiene que ver ni con la mesura ni con el utilitarismo, y que voy a llamar una posición estética. La posición estética del placer incluye algo fundamental: la belleza. El placer debe llevar a las aguas de lo bello, y por eso allí, frente a lo bello, no puede tener límites. El placer ligado a lo bello debe ser infinito. El placer de lo bello exaltado se llama sublime. Lo sublime es el rostro policromático de la delicia. El arte, propuesta como una ética sublime, se convierte en la tierra del placer infinito y la desmesura. Es decir, el arte se convierte en el territorio del goce que hace estallar la belleza. Como evidencia de esta posición estética frente al placer, surge en el siglo XIX lo que llamamos el romanticismo. El romanticismo de Lautréamont a Edgar Allan Poe, incluido Luis Miguel, porque bueno, tiene tres discos sobre romance. Es que como ahora ya le dan el premio Nobel a los cantantes, no vaya a ser que le den el premio Cervantes a Luis Miguel, a ver si vuelve a los escenarios. Bueno, un saludo a Bob Dylan donde quiera que esté, no lo han podido encontrar, está bien borracho en una cantina, pero bueno, the answer, my friend, is flowing in the wind.
como evidencia de esta posición en el siglo XIX, surge justamente el romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? El romanticismo es aquella corriente que hace que todo aquel que viva trate de describir desgarradoramente la belleza y lo que implica el goce. Lautréamont, Edgar Allan Poe, todos los malditos, todos los que tienen que ver justamente con esta dimensión de la desgarradura y el exceso. Ante esta dimensión del exceso, del goce, de la belleza, de lo infinito, de la delicia y de la caricia, la posición utilitarista tiene que ver con no. Vean, viene de toda la lógica y toda la ética de la mesura y dice no, lo que se tiene que hacer es un mínimo de placer que permite el trabajo, un máximo de placer, de goce, niega el trabajo. Por lo tanto, todo con mesura, todo con medida, pero no sin existencia. Eso lo de introducir el psicoanálisis. Por curioso que parezca, todo el primer Freud, todo el Freud de 1900 hasta 1919 podría ser ubicado dentro de una lógica de la ética utilitarista del placer. Incluso Freud habla del principio del placer. Dicho de otro modo, el placer es la cantidad mínima de excitación que permite al aparato psíquico un equilibrio. En Freud, el principio del placer es una matemática de la homeostasis. Justamente lo que buscaría el aparato psíquico es que no hubiera un exceso de excitación, que eso se llamaría dolor, sino que tenía que haber un mínimo de excitación, y eso tendría que ver con el principio regulador del aparato psíquico. A Freud no le interesa qué significa el placer. Lo que a Freud le interesa es que el aparato psíquico funciona de acuerdo a esta dimensión utilitarista. Esta dimensión utilitarista es el fundamento del maquinismo del capitalismo. Esto es así. Es decir, toda máquina tiene que funcionar de cierta manera con una aritmética de lo posible. Sin embargo, Freud debe renunciar a esta concepción utilitarista y maquinista del sujeto una vez que en los años 20, 1919, 1920, Freud se da cuenta de que existe algo que está más allá del principio del placer, que hay algo que introduce siempre un desequilibrio, que no es cierto que hay una aritmética del equilibrio del aparato psíquico y que en lugar del placer hay una fuerza diabólica que lo que busca es la excitación. Quiero aclarar que si uno colocaría el nacimiento del psicoanálisis con la publicación de la interpretación de los sueños, es decir, 1900, y el texto de Más allá del principio del placer es de 1920, y Freud muere en 1939, eso significa que la mitad de la obra de Freud está atravesada por este descubrimiento diabólico. Ojo, que Freud diga que hay una pulsión que no busca el placer sino el displacer, le llevó 20 años de su obra. Esto atentaba no solamente contra su concepción, atentaba contra su clínica. ¿Por qué? Porque Freud, azorado, se dio cuenta, en contra de todas las éticas, que el sujeto no buscaba el bien, es decir, la mesura, la temperancia, la aritmética mínima, sino que el sujeto buscaba la excitación, buscaba el mal, incluso buscaba el dolor, más radical, buscaba el placer en el dolor. Para Freud eso era imposible de pensar, que alguien buscara el placer en el dolor, que hubiera más placer en el dolor y en hacer el dolor que en la temperancia, que en el equilibrio, que en la homeostasis, iba contra todo el pensamiento psicoanalítico. Sin embargo, Freud tiene que asumirlo. Esto era en contra de la economía psíquica. ¿Por qué? Porque si Freud decía que el aparato psíquico lo que buscaba era mantener lo más bajo posible los niveles de excitación, si descubre que hay una pulsión que lo que busca es el máximo de excitación, esto es económicamente insoportable. Entonces Freud, a fuerza de tener que explicar algo que era inexplicable, a esta pulsión de destrucción
que buscaba el placer en el mal, le llamó masoquismo primordial. Y el texto fundamental se llama El problema económico del masoquismo, porque claro que era un problema económico. Si Freud le llama a esta pulsión de destrucción, esta pulsión de muerte, a este tánatos, que buscaba ir más allá del principio del placer, que buscaba el placer en el dolor, si Freud le llama masoquismo primordial, en Lacan tendríamos que llamarle a eso goce. Si Freud dice que de algún modo el sujeto por una pulsión busca más la excitación en el dolor que en el placer, Lacan toma esto y lo incluye al campo de la ética y dice, esto implicaría que el sujeto buscaría más su mal que su bien, lo que atenta contra 20 siglos, 24 siglos de pensamiento filosófico. El problema al que se encuentra el psicoanálisis es este. Si el placer excesivo es más deseable que el bien, negarse al placer excesivo es renunciar a la verdad del sujeto. Y si renunciar a la verdad del sujeto es someterse a algo que estaría fuera del campo de lo subjetivo, habría que reconocer que estaríamos ante una paradoja de que los sujetos estamos habitados por una fuerza diabólica, demoníaca, que va en contra de todo lo que queremos y que llamaríamos pulsión de muerte. Vean cuál es el problema. El psicoanálisis no puede negar la pulsión de muerte porque es lo que se da cuenta que acontece en cada una de las historias. Pero tampoco puede ser una práctica del festejo de la pulsión de muerte, porque entonces sería una práctica sádica. Entonces el psicoanálisis en su práctica se enfrenta a una dificultad. ¿Qué hacemos con esta evidencia de que hay una pulsión más poderosa que la pulsión de vida, que busca hacer un retorno a lo inanimado y que se satisfacería en la destrucción? Justamente, tampoco el psicoanálisis podría tomar una posición religiosa que llamara pecado a esta existencia del goce. Entonces, ¿qué posición tiene el psicoanálisis frente al placer como infinito? ¿Qué posición clínica tiene el psicoanálisis frente a esta dimensión de una pulsión de muerte que busca también la destrucción? Esta exposición es un intento de responder a esta dificultad y a esto que el psicoanálisis nos señala. Ya mencionamos que al principio del siglo XIX surgieron dos posiciones frente al placer. Por un lado estaba la posición utilitarista. Voy muy rápido. La posición utilitarista, que busca el placer como un mínimo operable para un trabajo socialmente aceptado. Y por otro lado estaba la posición estética, que incluía la dimensión del placer infinito a partir de la belleza y que tendría que ver con el goce. Desde mi perspectiva, el psicoanálisis, justamente después de 1920, tiene que abandonar una posición utilitarista, y entonces la posición que el psicoanálisis toma ante esto va a tener que ver con una posición estética. Permítanme desarrollar. El arte es un vínculo entre el placer y lo infinito. Lo que el arte busca es que la caricia lleve a la excelencia infinita y que frente a la belleza no haya límites, porque la belleza es justamente el campo mismo del exceso. Si el arte tiene que ver con el placer en el exceso, el arte tiene que ver con el mal, porque el mal aparecería como lo que atañe al goce, con lo que tiene que ver con la desmesura, con lo que tendría que ver con el placer infinito.
si el arte atañe a esta dimensión que podríamos llamar el mal, lo que nos permitiría pensar una dimensión radical de la posición ética frente al arte vinculado al placer infinito es una pregunta por la creación. Pero ¿por qué relacionar a la creación con el mal? Porque justamente, si ustedes se dan cuenta, todo acto creador introduce un desorden. El verdadero acto creativo va en contra de lo establecido, de lo aceptado, de la mesura, de lo que está en el establishment, incluso de la comodidad. De algún modo, todo acto creador es un desorden, pero también es una desobediencia. ¿Desobediencia a quién? A quien creó este mundo y el universo. Los artistas desobedecen al creador, creando a su vez un mundo que él no creó. Y encima, los cabrones florecen como dioses. Por ello, muchos creadores fueron perseguidos, amenazados o quemados en la hoguera, aunque fueran miembros de la iglesia. Giordano Bruno, ¿no? Galileo Galilei, Sigmund Freud. Por ejemplo, las obras de Sigmund Freud estaban en el índice del Concilio de Trento, en la nueva versión, porque tenían que ver con algo que atentaba justamente con la creación. Fíjense, ¿cómo responde Freud a esto? Freud dice, yo no puedo hablar desde la religión, ni puedo hablar del bien, ni puedo hablar del mal. Propongo un modo de explicar la producción creativa. Which one, fucking doctor? La producción creativa, dice Freud, tiene que ver con la sublimación. Ustedes saben que hay tres destinos de la pulsión: la represión, la sublimación y el retorno de lo reprimido. ¿Qué es la sublimación? Que la fuerza de la energía sexual, en vez de utilizarse para el fin sexual, se sublima y produce una cuestión socialmente aceptada del lado del arte. Es decir, Freud es muy inteligente, dice, esta pulsión sexual, ¿no? esta pasión sexual, en vez de utilizarse en el acto erótico, se sublima, se transforma, y eso permite que se haga una producción de algo que a todos nos produce socialmente placer. Esa es la propuesta de Freud. Hasta aquí ustedes dicen, taca. A ver, primero te aventaste una arqueología del placer, luego llegaste a la pulsión de muerte, te metiste, maldito demonio, con el mal, luego ahí hacia la creación y de la creación a la sublimación. ¿No te parece que este gobelino está demasiado enredado? ¿No tendríamos que hacer algunos nuditos como para ir agarrando por dónde vas pensando? Ahí le van los nuditos. No los desnuditos, sino los nuditos. Les propongo esto. Yo dije que la clínica psicoanalítica, que la práctica del psicoanálisis no tendría que ver con una posición utilitarista, sino tendría que ver con una posición estética. Y justamente eso nos llevó al campo de la creación. La propuesta que les hago es esta. ¿Cómo desde el psicoanálisis se podría incluir la dimensión de la pulsión de muerte, la dimensión de la creación, lo que tiene que ver con el campo de la sublimación, para hacer de esta práctica algo que no desoiga la pulsión de muerte, que no la condene y que no la exalte? Les propongo lo siguiente. Es que desde mi perspectiva, las creaciones radicales surgen no tanto de la sexualidad como de la muerte. ¿Cómo hacen muchachos? La propuesta que les hago es esta. Sí, la creación tiene que ver con la sublimación de la pulsión, pero lo que les propongo es que la sublimación no es de la pulsión erótica. Lo que se sublima para crear es a la pulsión de muerte. Es la sublimación de la pulsión de muerte
lo que permite pensar por qué el arte atañe a lo infinito, al goce, a la desmesura. No me fumé nada. Cuando Freud trabaja el campo de la sublimación, lo hace en la primera tópica, 1915-1917. Hay una carta. Hay una carta de Freud a Marie Bonaparte del 27 de mayo de 1937, donde Marie Bonaparte le pregunta sobre el concepto de sublimación, pero le pregunta también qué relación habría con la agresión, con la violencia. Y vean lo que Freud, Herr Professor, responde 2 años antes de su muerte. Ya olía a bota, ya los nazis estaban, ya había vivido la Primera Guerra Mundial, ya no le contaban de que pues es la cuestión del amor, es ponernos de acuerdo, yo estoy bien, tú estás bien, veamos la belleza, pues es la concordancia, es la armonía, ¿no? O sea, sí, así como no. Esos matrimonios duran 6 meses. Dice Freud: trataré de contestar a su pregunta sobre la agresión. Todo este tema no ha sido aún debidamente tratado porque Lee Morales todavía no lo ha arreglado. Perdón, eso lo puso mi hija. Trataré de contestar a su pregunta sobre la agresión. Todo este tema no ha sido aún debidamente tratado y lo que yo pude haber dicho en obras anteriores era tan prematuro y casual que no vale casi la pena tomarlo en cuenta. El concepto de sublimación contiene un juicio de valor. De hecho,